A veces sientes que ya no eres una persona, sino un reflejo, una imagen que sonríe, que publica, que responde, pero que ya no siente. Todos pueden verte, pero nadie puede tocarte. Vives dentro de un escaparate iluminado las 24 horas del día, donde cada gesto se convierte en espectáculo, donde cada emoción debe tener un filtro, donde incluso el silencio necesita una explicación. Y lo más extraño es que ya no sabes si lo haces para ser visto o porque temes desaparecer. Vivimos dentro de una civilización de vidrio, paredes transparentes, vidas transparentes, almas transparentes. Nos hicieron creer que mostrarlo todo nos haría libres, que la exposición sería autenticidad, que compartirlo todo sería conectar. Pero algo se rompió, algo se perdió entre la promesa y la realidad, entre lo que nos dijeron que sería y lo que realmente es, porque la transparencia no nos unió, nos disolvió, nos convirtió en sombras luminosas que se atraviesan sin tocarse, en fantasmas de luz que existen solo cuando alguien los mira, en reflejos que desaparecen cuando la pantalla se apaga. Estás expuesto, pero vacío, conectado, pero solo, más visible que nunca y más invisible que jamás. Y quizá te lo hayas preguntado, en silencio, ¿cuándo dejaste de vivir para empezar a exhibirte? ¿En qué momento tu vida se convirtió en un escaparate que nunca se apaga, que exige mostrar algo nuevo cada día, que mide tu valor por la cantidad de miradas? ¿En qué instante aceptaste que existir significa ser visto, pero no sentido? Quédate aquí. Tal vez entiendas por qué mostrarlo todo te ha dejado vacío por dentro. Tal vez descubras que la luz excesiva también ciega, que el exceso de visibilidad te ha vuelto invisible para ti mismo. Tal vez comprendas que lo que creías libertad era solo una forma más delicada de esclavitud. Hay una luz que nunca se apaga en tu habitación, la luz de la pantalla, esa luminosidad azul que promete conectarte con el mundo, pero que en realidad te separa de ti mismo, porque vives bajo una exigencia invisible, la de ser visible. Todo debe mostrarse, todo debe compartirse, todo debe exponerse. Tu desayuno, tu café, tu sonrisa, el paisaje, tu reflexión, incluso tu dolor, especialmente tu dolor, porque el dolor se ha convertido en el contenido más valioso de todos. El dolor genera empatía, el dolor genera reacciones, el dolor genera visibilidad. Y entonces aprendiste a exhibir tus heridas como si fueran trofeos, a mostrar tus lágrimas como si fueran arte, a convertir tu sufrimiento en narrativa consumible. Aprendiste que llorar en público es auténtico, que mostrar tus cicatrices es valiente, que exponer tus fragilidades es honesto. Y tal vez lo sea, o tal vez solo hayas encontrado una nueva forma de mercantilizar lo más íntimo de tu existencia, como si lo que no muestras no existiera, como si lo que no publicas no fuera real, como si el árbol que cae en el bosque sin que nadie lo vea simplemente no cayera, y entonces empezaste a vivir hacia afuera, olvidando que hay una dentro. Empezaste a construir versiones de ti mismo que sean fotografiables, compartibles, comentables, versiones planas, brillantes, perfectas, pero vacías, porque cuanto más muestras, menos eres. Te lo digo desde una experiencia que tal vez compartimos sin hablarlo nunca. Hay momentos en los que ya no sabes si sientes algo porque lo sientes
o porque imaginas cómo se verá cuando lo cuentes. Hay instantes en los que tu pensamiento ya no te pertenece, porque nace con la forma de una publicación futura. Hay emociones que se desvanecen antes de tocarte, porque las traduces inmediatamente en palabras públicas. Hay experiencias que vives como si ya fueran recuerdos, como si ya estuvieran en pasado, como si ya fueran contenido archivado en tu galería mental esperando ser publicado. Y así, poco a poco, te vuelves espectador de tu propia vida, un turista en tu propia existencia, un extraño en tu propia piel, porque ya no habitas tu cuerpo, lo administras, ya no sientes tus emociones, las gestionas, ya no vives tus experiencias, las documentas, y en esa conversión permanente de vida en contenido, algo esencial muere: la espontaneidad, la sorpresa, la capacidad de estar presente, la posibilidad de que algo suceda sin testigos, la libertad de sentir algo que no necesita ser compartido. Porque ya no estás donde estás siempre un paso adelante, imaginando cómo contarás esto, cómo lo mostrarás, cómo lo convertirás en algo que valga la pena ser visto. Y así, tu vida se convierte en un eterno ensayo, un borrador permanente, una prueba constante para un espectáculo que nunca termina. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que sentiste algo sin pensar en cómo se vería desde afuera? ¿Cuándo fue la última vez que viviste un momento solo para ti, sin la tentación de capturarlo, sin el impulso de compartirlo, sin la necesidad de convertirlo en imagen? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste invisible? ¿Cuándo fue la última vez que desapareciste del mundo sin sentir culpa, sin sentir ansiedad, sin sentir que estabas perdiendo algo y la respuesta te asusta, porque no lo recuerdas, porque hace tanto tiempo que vives expuesto que ya no sabes cómo se siente la oscuridad? Déjame contarte algo que tal vez nunca dijiste en voz alta. Hay días en los que escribes un mensaje y lo borras, lo vuelves a escribir, lo corriges, lo lees una vez más, cambias una palabra, añades un emoji, lo quitas, pruebas otro tono, más casual, más profundo, más gracioso, más vulnerable, más inteligente, más humano, más tú. Pero, ¿qué es más tú? ¿Es realmente tú? ¿O es la versión de ti que crees que los demás esperan? Y finalmente no lo envías, porque no sabes si lo que sientes es suficientemente interesante para ser mostrado, porque no estás seguro de si tu emoción será comprendida, validada, celebrada, porque tienes miedo de que lo que eres no sea suficiente. Y en ese momento de duda, algo se quiebra. La espontaneidad muere, la autenticidad se congela, y lo que pudo haber sido un instante genuino de conexión humana se convierte en un cálculo. ¿Cómo te verás si dices esto? ¿Qué pensarán de ti? ¿Valdrá la pena exponerte? ¿Será suficientemente brillante, suficientemente profundo, suficientemente tú? Pero espera, ¿quién es ese tú suficiente? ¿Es tu yo real o el yo que crees que los demás esperan ver? ¿Es tu voz auténtica o la voz que has construido para ser aceptable? ¿Es tu sentimiento genuino o el sentimiento que genera más empatía? ¿Es tu verdad o la verdad que mejor se ve en pantalla? Y así, la transparencia, esa supuesta libertad de mostrarlo todo, se revela como una cárcel de cristal donde estás constantemente vigilado, no por un gran hermano, no,
por algo peor, por la mirada de todos y por tu propia mirada sobre ti mismo, porque has interiorizado la vigilancia, te has convertido en tu propio guardián, en tu propio censor, en tu propio juez. Te has vuelto más cruel contigo mismo que cualquier observador externo podría serlo. Vives preguntándote constantemente: ¿soy suficientemente interesante? ¿Soy suficientemente bello? ¿Soy suficientemente feliz? Y la respuesta nunca es suficiente, porque la transparencia no tiene fin. Siempre hay más que mostrar, más que demostrar, más que exhibir. Siempre hay alguien que lo hace mejor, que se ve mejor, que lo cuenta mejor. Siempre hay una versión más pulida, más brillante, más perfecta de aquello que intentas ser. Siempre hay otra vida que parece más interesante, más intensa, más digna de ser vivida. Y en esa espiral infinita de exposición y comparación, algo fundamental se pierde: el misterio, la posibilidad de ser descubierto, la capacidad de sorprender, la profundidad que solo se alcanza cuando algo permanece oculto, el derecho a no ser perfecto porque nadie está mirando. Piensa en las personas que más te han marcado en la vida. Piensa en aquellos encuentros que quedaron grabados en tu memoria, no como información, sino como presencia, no como datos, sino como experiencia, no como imágenes, sino como sensaciones que todavía viven en tu cuerpo. ¿Qué tenían? Tenían algo que no se podía fotografiar. Tenían profundidad, tenían sombra, tenían silencio, tenían esa cualidad inexplicable que solo poseen las cosas que no pueden ser completamente reveladas. Tenían misterio, y ese misterio no era una falta, no era algo que necesitara ser corregido, expuesto, transparentado. Ese misterio era precisamente lo que las hacía fascinantes, porque tu alma también necesita sombras. No todo puede estar iluminado, no todo puede ser visible, no todo puede ser transparente. Hay una belleza en lo oculto, en lo no dicho, en lo que permanece en penumbra, una belleza que la sociedad de la transparencia ha olvidado, o peor aún, ha declarado sospechosa. Hoy, si no te muestras, eres sospechoso. Si guardas silencio, eres sospechoso. Si prefieres la intimidad, eres sospechoso. Como si tener algo privado fuera equivalente a tener algo que ocultar. Como si tu derecho a no ser visto fuera un crimen. Como si la opacidad fuera sinónimo de mentira. Como si el silencio fuera una forma de rechazo. Pero yo te pregunto, ¿no es precisamente lo invisible lo que te hace humano? ¿No son los pensamientos que nunca compartes, las emociones que guardas, los secretos que proteges, lo que te da densidad, complejidad, profundidad? ¿No es acaso en lo que callas donde reside tu verdadera esencia? Cuando todo se muestra, nada pesa. Cuando todo se expone, nada importa. Cuando todo se vuelve superficie, no queda interior. Y sin interior, ¿qué eres? Solo un reflejo, solo una imagen, solo un fantasma de luz en un espejo infinito. Porque eso es lo que se ha vuelto tu existencia, un juego de reflejos. Te ves en los ojos de los otros, en las pantallas, en las reacciones, en los comentarios, y crees que ese reflejo eres tú. Pero no, el reflejo es solo eso, un reflejo, una versión plana, bidimensional, sin peso, sin cuerpo, sin alma. El reflejo no puede sentir. El reflejo no puede sufrir. El reflejo no puede amar.
El reflejo solo puede ser visto, y sin embargo has empezado a vivir como un reflejo. Existes solo en la medida en que eres visto. Eres solo en la medida en que eres mostrado. Vales solo en la medida en que eres exhibido. Y el resto, lo que no se ve, lo que no se muestra, lo que permanece en la sombra, simplemente no existe. O peor aún, existe, pero no cuenta, no tiene valor, no genera reacciones, no produce visibilidad y por lo tanto no merece ser vivido, no merece existir, no merece ocupar espacio en tu vida. Piensa en esto. Tal vez conoces una pareja, van a cenar, eligen el restaurante perfecto, la luz perfecta, el ángulo perfecto, toman la fotografía, la editan, ajustan el brillo, el contraste, la saturación, prueban diferentes filtros hasta encontrar el que mejor los favorece. Escriben el pie de foto perfecto, algo ingenioso, algo romántico, algo que parezca espontáneo pero que en realidad ha sido cuidadosamente calculado. La publican, esperan 5 segundos, 10 segundos. La primera reacción llega, sonríen. Solo entonces empiezan a comer, pero ya no están ahí, ya no están presentes, ya no están el uno con el otro, porque su experiencia ya sucedió en el momento de la imagen. Lo demás es solo el resto, el residuo, lo que queda después de que la experiencia se convirtió en contenido. La comida se enfría mientras revisan cuántas personas han visto su historia. La conversación se detiene cada vez que llega una nueva notificación. La conexión entre ellos se fragmenta, se interrumpe, se disuelve en la luz de las pantallas. Están físicamente juntos pero emocionalmente separados. Están en el mismo espacio, pero en mundos diferentes. Están mirándose, pero no viéndose. Y te pregunto, ¿cuántas veces has vivido así? ¿Cuántas veces has estado en un lugar sin estar? ¿Cuántas veces has estado con alguien sin estar realmente con esa persona? ¿Cuántas veces has sentido algo sin sentirlo realmente, porque estabas demasiado ocupado documentándolo? ¿Cuántas veces has sacrificado el presente por una imagen del presente? ¿Cuántas veces has perdido el momento intentando capturarlo? La cámara se ha interpuesto entre tú y la vida. La pantalla se ha vuelto más real que tu realidad y el me gusta se ha convertido en la unidad de medida del valor de tus experiencias. Si no se puede compartir, ¿para qué vivirlo? Si no se puede fotografiar, ¿para qué sentirlo? Si no genera reacciones, ¿para qué hacerlo? Y así, lentamente, tu vida se convierte en un ensayo general para una publicación futura. Vives en borrador, vives en prueba, vives para la cámara, pero nunca para ti mismo. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias que no ves porque están en tu interior, en ese lugar oscuro que ya no visitas. La primera consecuencia es la pérdida de tu memoria genuina, porque ya no recuerdas las cosas como las viviste, sino como las fotografiaste. Tus recuerdos no son sensoriales, emocionales, corporales, son visuales, editados, curados. Recuerdas la imagen, no la experiencia. Recuerdas el ángulo, no la sensación. Recuerdas lo que mostraste, no lo que sentiste. Recuerdas el olor de ese lugar, no. ¿Recuerdas la temperatura del aire? No. ¿Recuerdas la textura de ese momento? No. ¿Recuerdas cómo te sentías en tu cuerpo? No. ¿Recuerdas qué pensabas antes de pensar en cómo documentarlo? No.
pero recuerdas la fotografía perfectamente, en alta definición, con todos sus filtros y ajustes, y así, poco a poco, tu memoria se vacía. Se vuelve un archivo de imágenes, sin cuerpo, sin olor, sin tacto, sin peso. Un álbum digital que puedes recorrer con un desliz de dedo, pero que no te dice nada sobre quién fuiste en ese momento, porque no estabas ahí, estabas mirando desde afuera, estabas siendo tu propia audiencia, estabas viviendo como si ya estuvieras recordando. Y si mostrarte todo el tiempo no fuera una forma de libertad, sino la más sutil de las prisiones, piénsalo, piénsalo realmente. Detente un momento y considera esta posibilidad. La libertad, la verdadera libertad, implica también tu derecho a no ser visto, tu derecho a existir sin testigos, tu derecho a sentir sin documentar, tu derecho a ser, simplemente ser, sin traducir esa existencia en imagen. La libertad implica poder desaparecer, poder guardar silencio, poder tener algo que es solo tuyo, poder existir sin dejar rastro. Pero en la sociedad de la transparencia, ese derecho ha desaparecido, porque la invisibilidad se ha vuelto sinónimo de inexistencia. Si no te muestras, no existes. Si no te expones, no eres relevante. Si no compartes, no estás vivo. Si no actualizas, has desaparecido. Si guardas silencio, te han olvidado. Y entonces comienzas a vivir con una angustia permanente, la angustia de la visibilidad, la necesidad constante de actualizar, de publicar, de demostrar que sigues aquí, que sigues siendo interesante, que sigues mereciendo atención, como si tu existencia necesitara ser constantemente ratificada por la mirada de los otros, como si no pudieras sostenerte solo en la oscuridad, como si el silencio fuera una amenaza, como si desaparecer por unas horas, por un día, por una semana, fuera equivalente a morir, como si tu vida solo tuviera sentido cuando alguien la está mirando. Pero yo te digo algo, el silencio no es una amenaza, es un refugio, es el único lugar donde todavía puedes encontrarte contigo mismo. Es el espacio donde todavía es posible escuchar tu propia voz, sin el ruido de las voces ajenas. Porque en el ruido constante de la exposición, en el brillo permanente de la visibilidad, en la exigencia infinita de mostrarte, te pierdes, te fragmentas en 1000 imágenes que no eres, te divides en 1000 versiones que debes sostener, te multiplicas en 1000 reflejos que debes mantener coherentes, te agotas en el esfuerzo constante de ser visible y al final del día, cuando apagas la pantalla, cuando cierras los ojos, cuando te quedas solo contigo mismo, no sabes quién eres, porque has pasado tanto tiempo siendo para los otros que olvidaste cómo ser para ti. Has invertido tanta energía en construir tu imagen pública que descuidaste tu realidad privada. Has dedicado tanto tiempo a mostrarte que olvidaste mirarte. Has trabajado tanto en tu versión visible que abandonaste tu versión invisible, y en ese olvido, en esa negligencia, en esa ausencia, te perdiste. Hubo un tiempo en que las personas tenían secretos, no secretos oscuros, no, secretos simples, pensamientos que no compartían, sentimientos que guardaban, experiencias que vivían solo para ellos mismos, y esos secretos les daban peso, les daban sustancia, les daban interioridad, les daban esa sensación de tener algo propio,
algo inviolable, algo que nadie podía arrebatarles, porque tener un secreto es tener algo propio, algo que no puede ser consumido por la mirada de los demás, algo que permanece intacto en el interior. Un secreto es como un tesoro enterrado en el jardín de tu alma. Nadie más sabe dónde está, nadie más puede acceder a él. Es completamente tuyo, y esa posesión exclusiva te da una sensación de solidez, de completitud, de autonomía. No necesitas validación externa porque hay algo en ti que solo tú conoces. No necesitas mostrarte porque hay una parte de ti que permanece inviolable. No necesitas ser visto porque hay algo invisible que te sostiene. Hay algo en ti que es solo tuyo y que nadie puede quitarte. Pero hoy ya no escondes nada y por eso nada te toca. Has llegado a creer que la autenticidad consiste en mostrarlo todo, que ser genuino significa no tener filtros, que la honestidad implica la exposición total, que ser real es ser transparente, que guardar algo es ser falso, que tener privacidad es tener algo que ocultar, pero eso no es autenticidad, es exhibicionismo, es confundir la apertura con el despojamiento, es confundir la honestidad con la desnudez total, porque la verdadera autenticidad no necesita ser vista, no necesita ser validada, no necesita ser aplaudida. La verdadera autenticidad existe en silencio, se sostiene en la oscuridad, se alimenta de la intimidad, se protege en la sombra, y cuando la expones, cuando la conviertes en espectáculo, cuando la traduces en contenido, la matas, la traicionas, la vacías, porque hay cosas que solo pueden vivir en la sombra. Hay emociones que se desvanecen al ser nombradas, hay experiencias que pierden su magia al ser compartidas, hay sentimientos que se vacían cuando se exhiben, hay pensamientos que mueren cuando se publican. No todo está hecho para ser público, no todo está hecho para ser visto, no todo está hecho para convertirse en imagen, no todo debe ser transparente, y eso no es cobardía. No es ocultamiento, no es falta de transparencia, no es falta de honestidad, es respeto, respeto hacia ti mismo, respeto hacia la complejidad de tu experiencia humana, respeto hacia aquello que no puede ser reducido a palabras, a imágenes, a reacciones, respeto hacia el misterio que eres, porque hay cosas en ti que son demasiado grandes para ser mostradas, hay dolores demasiado profundos para ser publicados, hay amores demasiado intensos para ser fotografiados, hay alegrías demasiado puras para ser compartidas, hay pensamientos demasiado complejos para ser resumidos. Y cuando intentas capturarlos, cuando intentas exponerlos, cuando intentas traducirlos al lenguaje de la transparencia, los traicionas, los reduces, los vacías, los conviertes en algo que ya no son, en algo menor, en algo consumible, en algo que puede ser visto, comentado, olvidado. Imagina esto. Hay alguien que llora frente al espejo, llora de verdad, por algo que duele, por algo que se rompió dentro, por algo que no puede nombrar pero que siente con todo el cuerpo. Las lágrimas caen sin control. El cuerpo tiembla, la respiración se entrecorta. Es dolor puro, auténtico, visceral. El tipo de dolor que no tiene palabras. El tipo de dolor que solo puede ser sentido. Pero entonces se detiene. Algo cambia en su mirada. Se mira en el espejo.
no con los ojos del dolor, sino con los ojos de la cámara. Limpia las lágrimas, no todas. Deja algunas estratégicamente colocadas. Ajusta la luz, verifica el ángulo, busca la mejor posición. Abre la cámara, respira hondo, compone la expresión y vuelve a llorar. Pero ahora no llora por lo que le dolía. Llora para la cámara, para los otros, para la mirada, para el contenido, para demostrar que es humano, vulnerable, auténtico. Y en ese instante, el dolor se vuelve performance, la emoción se vuelve contenido, la vulnerabilidad se vuelve estrategia. ¿Te das cuenta de lo que hemos perdido? Has perdido la capacidad de sentir sin espectadores. Has perdido la capacidad de sufrir en privado. Has perdido la capacidad de ser vulnerable sin convertir esa vulnerabilidad en capital simbólico. Has perdido la capacidad de llorar solo porque necesitas llorar, porque incluso tu dolor se ha vuelto transparente, incluso tu sufrimiento se ha vuelto público, incluso tus lágrimas deben ser compartidas para que valgan. Y así, la sociedad de la transparencia te ha robado lo último que te quedaba, tu derecho a sufrir en silencio, tu derecho a sentir sin mostrar, tu derecho a estar roto sin tener que exhibir tus grietas, tu derecho a que tu dolor sea tuyo, solo tuyo, sin traducción, sin explicación, sin audiencia, sin testigos, porque el dolor no está hecho para ser visto. El dolor está hecho para ser sentido, para ser atravesado, para ser habitado, para ser transformado en algo distinto a través del tiempo y el silencio. Y cuando lo expones, antes de habitarlo, lo pierdes. Se convierte en algo externo, algo que ya no te pertenece, algo que ahora pertenece a la mirada de los otros. Se convierte en contenido y el contenido se consume y entonces tu dolor ya no puede hacer su trabajo, ya no puede transformarte, ya no puede enseñarte, ya no puede curarte, ya no puede ser lo que el dolor debe ser, una experiencia privada de metamorfosis, porque se ha convertido en espectáculo, y el espectáculo no transforma, solo entretiene, solo distrae, solo consume, solo pasa. Déjame hablarte de la distancia. La distancia no es separación, es respeto, es misterio, es posibilidad, es el espacio donde puede crecer algo genuino. Cuando mantienes cierta distancia con el otro, le permites existir más allá de lo que puedes ver. Le permites tener una interioridad que desconoces. Le permites ser más que su imagen. Le permites ser complejo. Le permites ser contradictorio. Le permites ser misterioso. La distancia es lo que hace posible el deseo, la curiosidad, el interés genuino. Porque cuando algo está completamente visible, completamente accesible, completamente transparente, deja de interesarte, lo das por sabido, lo das por conocido, lo das por terminado. Ya no hay nada que descubrir, ya no hay preguntas que hacer, ya no hay misterio que explorar. Pero la sociedad de la transparencia ha eliminado la distancia. Todo debe estar cerca, todo debe ser accesible, todo debe ser visible. Las personas se han convertido en perfiles abiertos, en biografías legibles, en historias transparentes. Conoces sus rutinas diarias, sabes que desayunan, ves dónde viajan, lees sus pensamientos, presencias sus emociones, sabes con quién están, conoces sus opiniones sobre todo. Ya no hay nada que descubrir, ya no hay nada que imaginar,
Ya no hay nada que respetar como inaccesible. Ya no hay espacio para la sorpresa. Ya no hay lugar para el misterio. Y cuando eliminas la distancia, eliminas también el deseo. Porque el deseo nace de la ausencia, del vacío, de lo que no tienes y anhelas. El deseo necesita distancia para existir. Necesita algo que no puedes alcanzar completamente. Necesita algo que permanece parcialmente oculto. Necesita misterio. Necesita sombra. Necesita aquello que no está completamente revelado. Pero en un mundo donde todo está disponible, donde todo se muestra, donde todo se revela, ¿qué te queda por desear? Nada, solo el vacío de la satisfacción inmediata, solo la fatiga de tenerlo todo y no sentir nada, solo la melancolía de vivir en un mundo sin misterio, solo el aburrimiento de no tener nada que descubrir, porque el misterio es lo que mantiene vivo el deseo, lo que mantiene viva la curiosidad, lo que mantiene vivo el interés, lo que mantiene vivo el amor. Cuando alguien se muestra completamente, cuando revela todo, cuando no guarda nada para sí mismo, deja de ser interesante para ti. No porque sea aburrido, no porque no tenga nada que ofrecer, sino porque ya no hay nada más que descubras. Ya no hay sombra donde busques, ya no hay profundidad donde te sumerjas, ya no hay secreto que compartir, solo superficie, solo luz, solo transparencia. Y la transparencia, por definición, no tiene profundidad, es plana, es atravesable, es vacía, como un vidrio. Puedes ver a través de él, pero no puedes aferrarte a él. No ofrece resistencia, no ofrece textura, no ofrece nada donde tu mirada pueda detenerse, donde tu curiosidad pueda anclarse, donde tu deseo pueda crecer. No ofrece misterio, y sin misterio no hay fascinación. Piensa en alguien que amas, piensa en esa persona. Cierra los ojos si hace falta. Trae su imagen a tu mente, no la imagen de sus redes sociales, no la versión pública, sino la persona real. Ahora pregúntate, ¿qué es lo que más amas de ella? Probablemente no es lo que muestra en sus publicaciones. Probablemente no es su imagen perfecta, su vida curada, su versión pública. Lo que amas es lo invisible, es su forma de quedarse callada cuando algo le duele. Es la manera en que mira por la ventana cuando cree que nadie la ve. Es el gesto pequeño que hace cuando está sola. Es la forma en que suspira. Es el tono de su voz cuando está cansada. Es cómo se ríe cuando está verdaderamente feliz, no cuando posa para una foto. Es el silencio que comparten. Es lo que no necesitan decir para entenderse. Es todo aquello que no se puede fotografiar, todo aquello que no cabe en una historia, todo aquello que se desvanecería si intentaras capturarlo, todo aquello que solo existe en la intimidad, porque el amor no se enamora de lo transparente. El amor se enamora de la sombra, de lo oculto, de lo que solo se revela en la intimidad, de lo que no está disponible para todos, de lo que solo tú puedes ver, de lo que esa persona te muestra solo a ti, de aquello que guarda del mundo pero comparte contigo. Y eso es lo que has perdido en la sociedad de la transparencia, la capacidad de amar lo invisible. Has aprendido a valorar solo lo que brilla, lo que se muestra, lo que genera reacciones. Pero el alma no brilla, el alma susurra y nadie está escuchando, porque todos estamos demasiado ocupados mirando, consumiendo imágenes, deslizando pantallas, buscando el siguiente estímulo visual, el siguiente
contenido, la siguiente exhibición, el siguiente entretenimiento. Pero en ese frenesí de lo visible, lo invisible desaparece. Y con él desaparece también tu posibilidad del amor profundo, porque el amor profundo necesita oscuridad, necesita silencio, necesita tiempo, necesita paciencia, necesita aquello que no puede ser capturado en una imagen, resumido en una frase, compartido en una historia. El amor profundo es lento, es opaco, es misterioso, es complejo, y por eso no funciona en la sociedad de la transparencia, porque la transparencia es rápida, clara, inmediata, y el amor no. El amor requiere esperar, requiere no saber, requiere confiar en lo que no se ve, requiere aceptar que hay partes del otro que permanecerán siempre inaccesibles, siempre misteriosas, siempre ocultas. Requiere respetar la sombra del otro, y en esa aceptación del misterio del otro, en ese respeto por su opacidad, en esa paciencia con su sombra, nace el amor verdadero. El amor que no necesita verlo todo, el amor que no necesita saberlo todo, el amor que puede habitar en la penumbra. Hay un cansancio que no se ve, un cansancio emocional que viene de mostrarte todo el tiempo, de tener que estar siempre disponible, siempre visible, siempre respondiendo, siempre actuando, siempre brillando, siempre siendo interesante, siempre siendo relevante, siempre siendo suficiente, porque eso es lo que eres ahora, un actor permanente en el teatro de la transparencia, y tu actuación no termina nunca. No hay camerino, no hay descanso, no hay un momento en el que puedas quitarte la máscara y simplemente ser. No hay un lugar donde puedas apagar la luz y desaparecer. No hay un espacio donde puedas dejar de actuar, porque incluso cuando estás solo, la cámara sigue ahí, la mirada de los otros sigue ahí. La exigencia de ser interesante, de ser relevante, de ser visible, sigue ahí, internalizada, perpetua, implacable, insaciable, y ese cansancio te está matando. No es un cansancio físico, es un cansancio de tu alma, un cansancio de no poder desaparecer, un cansancio de tener que existir siempre para los demás, un cansancio de no poder apagarte, un cansancio de no poder simplemente ser sin ser visto, porque la sociedad de la transparencia no permite la oscuridad, no permite el retiro, no permite el silencio, no permite la invisibilidad, no permite el descanso. Y sin oscuridad, sin retiro, sin silencio, no hay regeneración, no hay descanso, no hay paz, no hay recuperación. Solo exposición constante, solo luz permanente, solo cansancio infinito. Es el cansancio de quien nunca puede dejar de ser visto, de quien nunca puede permitirse un mal día sin explicaciones, de quien nunca puede simplemente estar mal, estar triste, estar perdido, sin tener que convertir ese estar en contenido, en mensaje, en publicación. Es tu cansancio de la hipervisibilidad. Y ese cansancio tiene un nombre: fatiga emocional. La fatiga de quien ha expuesto tanto que ya no sabe qué guardar. La fatiga de quien ha compartido tanto que ya no sabe qué es suyo. La fatiga de quien ha sido visto tanto que ya no sabe cómo desaparecer. La fatiga de quien ha actuado tanto que ya no sabe quién es sin la máscara. Y esa fatiga te está consumiendo, silenciosamente,
invisiblemente, irónicamente, de la manera más opaca posible, en una sociedad que exige transparencia total. Te estás agotando de ser visible, te estás vaciando de mostrarte, te estás muriendo de luz y nadie lo ve, porque tu fatiga no se puede fotografiar. El agotamiento de tu alma no genera contenido interesante. Tu vacío interior no produce buenas imágenes. Quiero contarte una pequeña utopía. Imagina un mundo donde pudieras ser invisible cuando quisieras, donde pudieras vivir sin documentar, donde pudieras sentir sin compartir, donde pudieras existir sin tener que demostrar que existes. Un mundo donde tu intimidad fuera sagrada, donde tu silencio fuera respetado, donde lo privado no fuera sospechoso, sino valioso. Un mundo donde no tuvieras que mostrarte para ser visto, donde no tuvieras que exponerte para ser amado, donde no tuvieras que convertirte en imagen para tener valor. Un mundo donde pudieras simplemente ser, sin cámaras, sin pantallas, sin audiencia, sin jueces, sin la obligación constante de demostrar tu existencia. ¿Puedes imaginarlo? Yo sí, y me duele darme cuenta de cuán lejos estamos de ese mundo, porque hemos construido todo lo contrario, una civilización de la hipervisibilidad, donde la única forma de existir es siendo visto, donde la única forma de ser es siendo mostrado, donde la única forma de valer es siendo exhibido. Y en esa construcción, algo profundamente humano se ha perdido. Tu capacidad de habitar tu propio interior, tu capacidad de estar contigo mismo sin necesidad de testigos, tu capacidad de sentir algo sin necesidad de traducirlo en palabras, en imágenes, en contenido, tu capacidad, en definitiva, de ser sin ser visto. Porque ser visto no es lo mismo que ser. Ser visto es existir para los otros, pero ser es existir para ti mismo. ¿Y has olvidado cómo hacer eso? ¿Has olvidado cómo habitar tu propia existencia sin la mediación de la mirada externa? ¿Has olvidado cómo sentirte real sin la validación de los otros? ¿Has olvidado cómo estar solo sin sentirte inexistente? ¿Has olvidado cómo sostenerte en la oscuridad? Y esa es la tragedia de la transparencia, que te ha hecho dependiente de la mirada, que te ha convertido en un ser que solo existe cuando es visto, como un fantasma que necesita ser percibido para ser real, como una imagen que desaparece cuando nadie la mira, como un reflejo que se disuelve cuando se apaga la luz. Y esa dependencia te ha vuelto frágil, vulnerable, vacío, necesitado, porque tu existencia ya no se sostiene desde dentro, se sostiene desde fuera, desde las miradas, desde las reacciones, desde la atención de otros, desde la validación externa. Y cuando esa atención falta, te desmoronas. Cuando esas miradas se van, desapareces. Cuando esa validación no llega, dejas de existir. Te voy a decir algo que tal vez suene paradójico. La transparencia no te acerca, te aleja, te separa, te aísla, porque cuando todo se muestra, nada se comparte realmente. Compartir no es publicar. Compartir es un acto de intimidad, de confianza, de vulnerabilidad selectiva. Es elegir a alguien y decirle, a ti te confío esto que no le he dicho a nadie más. Es crear un espacio privado donde algo puede ser revelado sin ser exhibido. Es construir un vínculo basado en la exclusividad, en el secreto mutuo,
en aquello que solo ustedes saben. Es decir, esto es solo nuestro, pero en la sociedad de la transparencia no hay selectividad. Todo se dice a todos, todo se muestra a todos, todo es de todos, y por eso nada tiene valor, porque el valor de lo compartido reside precisamente en su exclusividad, en su rareza, en el hecho de que no todos tienen acceso a ello. Cuando publicas tu dolor en una historia que ven 1000 personas, no estás compartiendo tu dolor, estás exhibiéndolo, estás transmitiéndolo, estás difundiéndolo, estás convirtiéndolo en espectáculo público. Y la exhibición no genera conexión, genera espectáculo, genera audiencia, genera consumo, genera distancia. Las personas verán tu historia, reaccionarán con un emoji triste, tal vez escriban un "te entiendo", seguirán deslizando. 5 segundos después ya habrán olvidado lo que vieron. 10 segundos después estarán mirando el siguiente contenido. 20 segundos después estarán riendo con un meme. Y te quedarás igual de solo que antes. Tal vez más solo, porque acabas de exponer tu vulnerabilidad ante 1000 personas y ninguna de ellas realmente te vio. Te miraron, pero no te vieron, porque la conexión real no sucede en la superficie de la transparencia. Sucede en la profundidad de lo oculto, en lo que se dice solo a una persona, en lo que se comparte solo en la intimidad, en lo que permanece invisible para todos, menos para alguien. Y es precisamente esa selectividad, esa exclusividad, esa intimidad, lo que crea el vínculo. Porque cuando alguien te confía algo que no ha compartido con nadie más, te está diciendo: tú eres especial, tú eres diferente, tú mereces ver lo que otros no ven. Confío en ti de una manera en que no confío en los demás. Te elijo a ti para compartir esto. Y en ese gesto de confianza, en ese acto de revelación selectiva, nace la verdadera conexión. Pero en la sociedad de la transparencia, donde todo se revela a todos, no hay ese gesto, no hay esa confianza, no hay esa intimidad, no hay esa elección. Solo hay exhibición masiva, y la exhibición masiva no crea vínculos, crea audiencias, y las audiencias no te aman, solo te observan, te consumen, te olvidan. Hay una violencia en la transparencia, una violencia suave, casi imperceptible, pero violencia al fin. Es la violencia de no poder desaparecer, la violencia de no poder decir que no, la violencia de estar siempre disponible, siempre accesible, siempre expuesto. Es la violencia de quien no puede cerrar la puerta porque ya no hay puertas. Es la violencia de quien no puede guardar algo porque todo debe ser mostrado. Es la violencia de quien no puede estar solo porque la soledad se ha vuelto sospechosa. Es la violencia de la obligación permanente de mostrarte porque la transparencia se ha convertido en una exigencia moral. Si no respondes, eres descortés. Si no compartes, eres frío. Si no te muestras, eres sospechoso. Si desapareces, hay algo mal contigo. Si guardas silencio, estás ocultando algo. Y así, lentamente, has perdido el derecho a la opacidad, el derecho a ser incomprensible, el derecho a guardar algo para ti mismo, el derecho a no explicarte,
el derecho a desaparecer. Pero yo te digo, no tienes que mostrarlo todo, no tienes que explicarte todo el tiempo, no tienes que ser transparente, tienes derecho a tu sombra, tienes derecho a tu misterio, tienes derecho a tu silencio, tienes derecho a tu intimidad, y ese derecho no es egoísmo, es dignidad, es protección, es amor propio, es supervivencia, es resistencia, porque tu alma necesita un lugar donde esconderse, un lugar donde no llegue la mirada de los otros, un lugar donde puedas ser solamente tú, sin traducción, sin explicación, sin espectadores, un lugar oscuro, privado, sagrado, un lugar que no se comparte, un lugar que no se muestra, un lugar que simplemente es. Y ese lugar no es una prisión, es un santuario, es el último refugio de tu autenticidad. Es donde todavía puedes ser tú sin tener que demostrarlo. Es donde todavía puedes sentir sin tener que mostrarlo. Es donde todavía puedes existir sin tener que exhibirte. Y proteger ese lugar es un acto revolucionario en la sociedad de la transparencia. Es decir, no a la exposición constante, es reclamar tu derecho a la invisibilidad, es defender tu último espacio de libertad. Hay algo que me inquieta profundamente, y es que has empezado a vivir tus emociones como si fueran contenido potencial. Ya no sientes para sentir, sientes para contar. Tu alegría se convierte inmediatamente en publicación. Tu tristeza se convierte en historia. Tu amor se convierte en fotografía. Tu nostalgia se convierte en post reflexivo. Tu miedo se convierte en confesión pública. Y en ese proceso de conversión algo se pierde. Tu emoción deja de ser emoción, se vuelve información, se vuelve dato, se vuelve imagen, se vuelve contenido, se vuelve mercancía. Y las imágenes no sienten, las imágenes se consumen, se ven, se deslizan, se olvidan. ¿Cuántas veces has visto la fotografía de alguien llorando y has seguido de largo? ¿Cuántas veces has leído sobre el dolor de alguien y has reaccionado con un emoji sin realmente sentir nada? ¿Cuántas veces has consumido la vulnerabilidad de otro como si fuera entretenimiento? ¿Cuántas veces has visto el sufrimiento ajeno y lo único que has hecho es deslizar? No te culpo, yo también lo hago, todos lo hacemos, porque la sociedad de la transparencia nos ha entrenado para consumir emociones, no para sentirlas. Nos ha entrenado para ver dolor, no para acompañarlo. Nos ha entrenado para reaccionar, no para responder. Nos ha entrenado para deslizar, no para detenernos. Nos ha entrenado para consumir, no para conectar. Y así, poco a poco, te has vuelto inmune al sufrimiento del otro. No porque seas cruel, no porque no te importe, sino porque hay demasiado sufrimiento exhibido, demasiadas lágrimas publicadas, demasiada vulnerabilidad convertida en contenido, demasiado dolor transformado en espectáculo. Y cuando todo es visible, nada te conmueve. Cuando todo es público, nada te toca. Cuando todo es transparente, nada te penetra, porque has desarrollado una capa protectora, una distancia emocional que te permite ver sin sentir, mirar sin ser afectado, consumir sin comprometerte, observar sin involucrarte. Y esa distancia emocional es la verdadera soledad de nuestra época.
No estás solo porque no tengas a nadie. Estás solo porque, aunque estás rodeado de imágenes de otros, de sus vidas, de sus emociones, no los tocas realmente. No los sientes realmente. No los acompañas realmente. Solo los ves, los miras pasar, los consumes, los olvidas, y ver no es suficiente. Mirar no basta, consumir no crea vínculos. Permíteme llevarte a un lugar diferente, un lugar donde no hay cámaras, un lugar donde no hay pantallas, un lugar donde no hay miradas, solo tú, solo silencio, solo oscuridad. ¿Qué sentirías? ¿Ansiedad, miedo, liberación, paz, pánico? La mayoría de nosotros sentiríamos ansiedad, tal vez incluso terror, porque has olvidado cómo estar solo contigo mismo. Has olvidado cómo habitar el silencio. Has olvidado cómo existir sin testigos. Has perdido la capacidad de sostenerte en la soledad, sin estímulos externos, sin validación, sin miradas, y eso es aterrador, porque significa que has perdido la capacidad de autosustentarte. Necesitas la mirada del otro para sentirte real. Necesitas la validación del otro para sentirte valioso. Necesitas la atención del otro para sentirte vivo. Pero eso no es vida. Eso es dependencia. Eso es fragilidad. Eso es vacío. Porque la verdadera fortaleza no viene de ser visto. Viene de poder estar contigo mismo en la oscuridad, de poder sentirte completo sin aplausos, de poder ser sin necesidad de demostrar que eres, de poder existir sin audiencia, sin testigos, sin nadie que ratifique tu existencia. Y eso es lo que la sociedad de la transparencia te ha quitado. Tu capacidad de bastarte a ti mismo, tu capacidad de existir sin audiencia, tu capacidad de ser suficiente en tu propia compañía, tu capacidad de estar solo sin sentirte vacío, porque te han enseñado que tu valor depende de cuántos te miran, de cuántos te siguen, de cuántos te validan, de cuántas reacciones generas, de cuánta atención capturas. Y así has externalizado completamente tu autoestima. Ya no viene de dentro, viene de fuera, de los números, de las reacciones, de las miradas, de los algoritmos, de la aprobación ajena. Y eso te ha vuelto increíblemente vulnerable, porque ahora tu existencia depende de factores que no controlas. Dependes de la atención de otros, de sus estados de ánimo, de sus algoritmos, de su interés momentáneo, de su capacidad de atención cada vez más fragmentada. Y cuando esa atención disminuye, tú también disminuyes. Cuando esa validación desaparece, también desapareces. Cuando esas miradas se dirigen a otro lado, dejas de existir. Y esa es una forma terrible de vivir, porque es una existencia constantemente amenazada, constantemente insegura, constantemente necesitada, constantemente mendigando atención. Es la existencia de quien ha perdido su centro, de quien ya no se sostiene desde dentro, de quien necesita permanentemente ser visto para no desvanecerse. Hay una pregunta que me persigue, y es esta: ¿qué has ganado con la transparencia? Te dijeron que serías más libre, pero te volviste más vigilado, más controlado, más condicionado, más censurado. Te dijeron que serías más auténtico, pero te volviste más calculado, más estratégico, más falso, más performativo. Te dijeron que estarías más conectado, pero te volviste más solo, más aislado, más vacío, más distante, porque la conexión verdadera no se construye sobre la exhibición,
se construye sobre la confianza, sobre la intimidad, sobre el secreto compartido, sobre la vulnerabilidad selectiva, sobre el misterio revelado solo a algunos. Y todas esas cosas requieren oscuridad, requieren sombra, requieren algo que no todos puedan ver. Pero en un mundo donde todo debe ser transparente, ¿dónde queda espacio para tu confianza? Si todo está expuesto, ¿qué hay para confiar? Si nada es secreto, ¿qué hay para compartir? Si todo ya es público, ¿qué hay para revelar en la intimidad? La transparencia total no es liberación, es la muerte de la intimidad. Es la aniquilación del misterio, es la destrucción de la profundidad, es el fin de la posibilidad de conocerse verdaderamente. Y sin intimidad no hay amor, no hay amistad, no hay conexión real, solo superficies que se rozan, solo imágenes que se cruzan, solo fantasmas que se ven pero no se tocan. Porque tocar requiere cercanía, requiere contacto, requiere presencia, requiere cuerpo, requiere tiempo. Y la transparencia te ha alejado de la presencia, te ha puesto detrás de pantallas, te ha convertido en imagen, te ha traducido en datos, te ha transformado en contenido. Y las imágenes no pueden tocarse, los datos no pueden abrazarse, las pantallas no pueden sentirse. El contenido no puede amarse, solo pueden verse, solo pueden consumirse, solo pueden desecharse, y ver no es suficiente para vivir. Consumir no es suficiente para conectar. Deslizar no es suficiente para amar. Quiero decirte algo importante, y es que no todo está perdido. Todavía puedes recuperar tu sombra, todavía puedes recuperar tu silencio, todavía puedes recuperar tu intimidad, todavía puedes recuperar tu misterio, todavía puedes recuperarte a ti mismo. Pero para eso tienes que aprender a decir que no a la exposición constante, no a la exigencia de mostrarte, no a la idea de que tu vida tiene que ser contenido, no a la obligación de estar siempre disponible, no a la demanda de ser siempre visible, no a la vigilancia permanente. Tienes que aprender a apagar la cámara, a cerrar la pantalla, a guardar silencio, a desaparecer, a ser invisible, no porque tengas algo que ocultar, sino porque tienes algo que proteger, tu interioridad, tu profundidad, tu humanidad, tu alma, tu libertad, porque tu alma no está hecha para la luz permanente. Tu alma necesita oscuridad para regenerarse, necesita silencio para escucharse, necesita intimidad para sentirse, necesita sombra para existir, necesita invisibilidad para ser. Y si sigues viviendo bajo la luz constante de la transparencia, te apagarás, te volverás plano, te volverás vacío, te volverás un fantasma de ti mismo, un reflejo sin cuerpo, una imagen sin sustancia, contenido sin vida. Pero todavía hay tiempo, todavía puedes elegir, todavía puedes decidir qué mostrar y qué guardar, qué exponer y qué proteger, qué convertir en imagen y qué dejar en la sombra. Y esa elección es un acto de resistencia, es un acto de amor propio, es un acto de dignidad, es un acto de supervivencia, es un acto de libertad, porque en un mundo que exige transparencia total, elegir la opacidad es revolucionario, elegir el silencio es rebelde,
Elegir la intimidad es valiente. Elegir desaparecer es un acto de libertad. No porque sea fácil, sino porque va contra todo lo que te han enseñado, contra todo lo que se espera de ti, contra todo lo que la sociedad de la transparencia demanda. Pero es necesario, es urgente, es vital, porque sin sombra no hay luz que valga, sin silencio no hay palabra que importe, sin intimidad no hay conexión que dure, sin misterio no hay amor que profundice, sin invisibilidad no hay libertad que sea real. Hay una belleza en lo que no dices, en lo que no muestras, en lo que no publicas, en lo que permanece oculto. Una belleza que solo existe en la penumbra, que solo se revela en la intimidad, que solo se comparte con aquellos que realmente importan. Y esa belleza es lo que te hace humano, lo que te da densidad, lo que te da misterio, lo que te da profundidad, lo que te hace real, porque el misterio no es mentira, no es ocultamiento, no es sospecha. El misterio es profundidad, es invitación, es respeto, es decir, hay algo en mí que no puedes ver, pero que existe. Y ese algo invisible es precisamente lo más real, lo más auténtico, lo más valioso, lo más tuyo. Es lo que no puede ser capturado en una fotografía, lo que no puede ser resumido en una publicación, lo que no puede ser reducido a una imagen, lo que no puede ser consumido por la mirada ajena, es lo que solo puede ser sentido en silencio, en cercanía, en intimidad. Es lo que solo puede ser revelado, no exhibido, compartido, no publicado, confiado, no transmitido. Y ese es el tesoro que has perdido en la sociedad de la transparencia, el tesoro de lo invisible, de lo callado, de lo guardado, de lo protegido, de lo tuyo. Pero todavía puedes recuperarlo, todavía puedes volver a él, todavía puedes recordar que no todo está hecho para ser visto, que no todo está hecho para ser compartido, que no todo está hecho para ser transparente, que hay cosas que solo pueden vivir en tu sombra y que esas cosas son las más importantes, las más verdaderas, las más tuyas, las que te definen, las que te sostienen, las que te hacen humano. Piensa en este momento, ahora, mientras escuchas estas palabras. Nadie te está viendo, nadie sabe lo que sientes, nadie puede acceder a lo que estás pensando. Y en ese anonimato, en esa invisibilidad, hay una libertad, la libertad de ser sin ser juzgado, la libertad de sentir sin ser evaluado, la libertad de existir sin tener que demostrarlo, la libertad de estar aquí, simplemente estar, sin ninguna obligación de convertirte en imagen. Esa libertad es lo que la sociedad de la transparencia intenta quitarte, pero todavía es tuya, todavía puedes habitarla, todavía puedes protegerla, todavía puedes elegirla, todavía puedes reclamarla. Solo tienes que recordar algo: no le debes tu vida a nadie, no le debes tus emociones a nadie, no le debes tu intimidad a nadie, no le debes tu visibilidad a nadie, no le debes tu transparencia a nadie. Tu existencia no tiene que ser un espectáculo, no tiene que ser contenido, no tiene que ser exhibición, no tiene que ser pública. Puede ser simplemente existencia, callada, invisible, tuya, opaca, misteriosa, profunda, real. Y en esa invisibilidad, en ese silencio, en esa opacidad,
puedes volver a encontrarte, puedes volver a sentir, puedes volver a ser, no para los otros, para ti. Y eso es suficiente, más que suficiente. Es todo, es lo único que realmente importa, es lo único que nadie puede quitarte. Quizás solo en la oscuridad vuelvas a encontrarte, porque la transparencia puede mostrarlo todo, menos lo que sientes de verdad. Puede exhibir tu vida, pero no puede tocar tu alma. Puede hacerte visible, pero no puede hacerte real. Puede mostrarte, pero no puede conocerte. Y al final, lo único que importa es lo real, lo que sientes cuando nadie te mira, lo que eres cuando nadie te ve, lo que permanece en ti cuando todo lo demás se apaga, cuando las pantallas se cierran, cuando las luces se apagan, cuando las miradas se van, cuando estás completamente solo contigo mismo. Eso es lo que debes proteger. Eso es lo que debes honrar. Eso es lo que debes recuperar. Tu sombra, tu silencio, tu misterio, tu intimidad, tu opacidad, tu invisibilidad, porque solo ahí, en lo invisible, puedes volver a ser. Solo ahí, en lo oculto, puedes volver a sentir. Solo ahí, en la intimidad, puedes volver a vivir, no como una imagen, no como un reflejo, no como un fantasma de luz, sino como lo que siempre fuiste, un ser humano, complejo, profundo, misterioso, contradictorio, imperfecto, opaco y digno de habitar en la sombra tanto como en la luz, digno de guardar tanto como de mostrar, digno de callar tanto como de hablar, digno de desaparecer tanto como de aparecer, digno de ser invisible, porque tu vida no es solo lo que se ve, tu vida es también lo que ocultas. Y en ese ocultamiento, en ese misterio, en esa sombra protegida, reside tu última libertad, la libertad de no tener que mostrarlo todo, la libertad de guardar algo solo para ti, la libertad de existir sin traducción, la libertad de ser, simplemente ser, sin audiencia. Suscríbete y sigamos aprendiendo a mirar, incluso cuando no hay nada que mostrar, porque la verdad no siempre brilla. A veces solo susurra en la oscuridad y hay que tener el valor de escucharla, el valor de no mostrarlo todo, el valor de guardar algo, el valor de ser invisible, el valor de habitar tu sombra, el valor de proteger lo que es solo tuyo, porque en esa invisibilidad reside tu última libertad, la libertad de ser, simplemente ser, sin tener que demostrarlo. Y esa libertad es lo único que realmente importa, lo único que te mantiene humano, lo único que te permite, todavía, sentirte real, lo único que nadie puede arrebatarte si eliges protegerlo.